Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Confirmada Religiosamente con el pastor David Pedraza, finalizando con la serie La Redención de Dios. Hoy trabajaremos con un pasaje precioso que tiene una gran enseñanza para nosotros. Hablaremos de cómo la estructura religiosa se convierte en un elemento importante en nuestro caminar espiritual. Vamos a introducir el tema reflexionando en lo siguiente. La vida espiritual no es estática. De hecho, si me apura, la vida misma no es estática. Por definición misma, la vida tiene que estar siempre dinámica. Esa dinámica pretende llevarnos a avanzar como a un nivel superior de crecimiento. Y todos esperamos crecer en aquello que emprendemos. Podríamos decir que estancarse en cierta manera es una forma de retroceder. Como cuando te quedas sin moverte en un río y eres llevado por la corriente del río. Siempre tienes que estarte moviendo. ¿Y cómo se hace esto evidente en nuestras actividades diarias? Por ejemplo, si usted está estudiando, bueno, la idea es pues que se gradúe, ¿no? No necesitamos un doctorado en cuarto de primaria, ¿verdad? Es que lo cursé tantos años que no. La idea es progresar para que eventualmente llegue a graduarse, ¿no? Esa es la idea. Y de nada servirá decir, pues es que tomé 3 semestres o 4 semestres o 6 semestres. Bueno, si no terminaste, no cumpliste con tu propósito. La idea es llevarlo al final. Y si es en el trabajo, bueno, pues esperamos poder graduarnos, terminar de una manera bien, ¿no? Y si es en el área del trabajo, podría ser eso, crecer en experiencia, en puesto, en ingresos, ¿por qué no, verdad? Nadie está descontento con eso. Pues ahora imagínate estar 30, 40 años en el mismo trabajo, con el mismo salario, haciendo lo mismo. Híjole, estaría complicado, ¿verdad? Sería muy difícil para muchos. Y si es en una amistad, pues queremos construir una amistad que tienda a crecer hacia una relación más profunda, más genuina, más sincera. Si es una dinámica de pareja, esperamos que en la relación de pareja podamos construir una mayor intimidad, un mayor compromiso, crecer juntos en un proyecto. Por eso son complejos los noviazgos largos, que no tienen plazos concretos, planes específicos, no vas a nada. Y eso genera una problemática en ese sentido. Pero ¿cómo llevamos la vida espiritual a un nivel superior? Si usted tiene varios años en el Señor, va a entender lo que voy a decir. Posiblemente esta pregunta ha pasado por su mente y de inicio entendemos lo que tenemos por hacer, pero después de un tiempo como que llegamos a entrar en esa rutina, permítame decirlo de esta manera, donde sabemos qué es lo que tenemos por hacer, pero nos hemos estancado en esa dinámica. Ya sé que es lo correcto, pero me quedé ahí. Y de alguna manera nos hemos estancado. No estamos yendo hacia algo más. Podemos sugerir algunas cosas que conocemos, que realizamos y decimos, bueno, es tiempo de ir al tiempo con Dios, tener una sesión, un tiempo de oración más intencional, involucrarnos en un ministerio, tener una actividad de servicio, y está bien, son elementos importantes. Pero cuando somos guiados en la instrucción divina, es decir, cuando somos instruidos por Dios en cuanto a aquellas referencias que Él ya nos ha entregado, lo que comúnmente llamamos esa práctica religiosa, esa religión, es cuando puede empezar a suceder ese cambio. Y no sé si usted ha escuchado este término o incluso lo hemos utilizado de una manera negativa, peyorativamente. Decimos, es que esto es un religioso. Y cuando decimos religioso, hacemos referencia al término negativo de la religión, como que la religión fuese el problema en sí mismo. Y nada tan alejado de esto. Y ahorita vamos a entender cómo es que la religión misma tiene elementos que nos pueden ayudar a construir esto de lo cual venimos hablando para crecer espiritualmente.
a través de la religión misma se construye un elemento, se crea una atmósfera desde la cual Dios puede manifestarse de una manera especial a tu vida. Lo vamos a ver claramente en el pasaje del día de hoy. Así que le voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y voy a leer a partir del verso 21. Empezaremos hablando de la religión misma, elementos de la práctica espiritual que hemos recibido de parte de Dios en instrucción. Y en el caso de José y de María encontramos estos elementos en sus prácticas. Vean conmigo por favor el verso 21 donde habla del tema de la circuncisión. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. En este pasaje vemos usted y yo a José, quien fue quien presenta a Jesús. María no estaba presente por razones que ahorita voy a mencionar, para ser circuncidado. La instrucción está basada en la enseñanza de Génesis capítulo 17, cuando Jehová le indica a Abraham que haga esto como una señal del pacto entre él y Dios. Ahora, ¿por qué Dios dijo la señal de la circuncisión? No tengo la más remota idea. Yo puedo ver una señal evidente en un anillo de compromiso, un anillo de matrimonio, porque me hace recordar, y las demás personas pueden ver claramente, que tengo un pacto con mi esposa. Pero la circuncisión, pues como que no andan mirando por ahí todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente por qué, ni es el tema de hoy, pero este era el punto. Dios dio una encomienda, tenían que realizar eso, y por lo menos tenían alrededor de 2000 años el pueblo de Israel haciéndolo, porque fue entregado a Abraham. Y por 2000 años el pueblo estaba practicando esta instrucción de Dios que fue recibida por Abraham mismo en Génesis capítulo 17. Dejo ahí esta pausa y voy al otro acto. Verso 22. Otro evento completamente diferente del de Jesús, de la circuncisión, cuando menos 32, 33 días de diferencia entre uno y otro. Por lo que leemos, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Se refiere al acto de la purificación de María, el acto religioso que se instruye después de dar a luz a un hijo, en este caso que fue varón. Tenía que ir la mujer 40 días después de su alumbramiento a presentar una ofrenda. En el caso de que fuera mujer eran creo que 60 días. Si tiene ganas de profundizar en la enseñanza, ahí en Levítico 12 está toda la instrucción de Dios. El acto consistía en presentar un cordero si se tenía la posibilidad, o en su caso las tórtolas, a los palominos, según la posibilidad económica. Y entendemos que era una pareja de pocos recursos, por eso presenta una ofrenda menor. Ahora, avancemos con esta reflexión en cuanto a la enseñanza para nosotros, para que nos sea pertinente. Porque ni la circuncisión ni la purificación son actos que usted y yo practicamos hoy día. Si usted fuera José, si usted fuese María, yo creo que podríamos encontrar un buen argumento, una buena justificación para no cumplir con el ritual religioso. En el caso de la circuncisión, ya dije, tenía 2000 años. En el caso del acto de la purificación, tenía 1500 años que había sido instituido. Así como que urgente, pues no. Y no sé si usted ha estado en una ciudad ajena donde no conoce a nadie, donde no tiene dónde hospedarse. Pues no, ya vimos hace algunos días cómo era la situación de José y de María en Jerusalén, en Belén. Y entonces ahí están ellos. Ahora, están en Belén, se tienen que trasladar a Jerusalén para hacer el acto religioso. Pues yo cuando estoy de vacaciones ni me acuerdo de la iglesia. Pero ellos sí, para ellos era importante el hecho.
La pregunta que hacemos: ¿en qué manera eran mejores personas José o María por circuncidar al niño o por presentar la ofrenda de purificación? ¿Cómo mejoraban como personas? ¿Cómo crecían espiritualmente a través del acto religioso? Y hago esta pregunta de esta manera porque algunas personas se sienten atraídos por cuestionar los ritos religiosos de esta forma. Decimos en nuestro contexto actual: ¿a poco eres mejor cristiano por ir a la iglesia? ¿De veras? Digo, los de las 12 pues ya vienen al calorcito. No, a las 8:30 que estábamos aquí caían pingüinos. ¿De veras eres un mejor cristiano por venir el domingo? Por servir, por ofrendar, por hacer un devocional, ¿eres una mejor persona? Y entendemos que desde la formulación de la pregunta ya existe cierta intención de provocar una respuesta negativa. Decimos, pues claro que no. Los ritos, los rituales religiosos, la religión misma tiende a ser descalificada, cuestionada, criticada, porque en esencia carecen de la posibilidad de generar un cambio por sí mismos, generar una transformación espiritual. Me explico. El problema no es el acto religioso, sino la expectativa que nosotros hemos depositado en ellos. Decimos, ve a la iglesia para que seas una mejor persona. Lo que sea que entendamos usted y yo por ser una mejor persona, sea más obediente, sea más conectado con Dios, más espiritual, menos pecador. Ve a la iglesia para que se te mochen los cuernos, o no sé cómo lo decimos, ¿no? Pero honestamente el problema no está en la religión, no está en la práctica el problema, sino lo que nosotros esperamos que la práctica nos dé, la expectativa. No por venir a la iglesia dejaré la mentira o la lujuria. De hecho, conozco a algunos que vienen a la iglesia a hacerlo acá. Vienen a mentir a la iglesia, vienen a mirar donde no deben. Esto no funciona así. Las prácticas religiosas tienen otro propósito. Dos tipos de propósitos que podemos encontrar en ellas. Primero, son para aquellas personas que requieren formación. Como un niño pequeño cuando es educado en las disciplinas de la vida. Duerme a cierta hora, come ciertos alimentos, estudia disciplinadamente, realiza ciertas actividades de formación. Establece rutinas de vida. Para que después pueda elegir en madurez qué le conviene y cuándo realizarlo, cuando ya tenga una formación al respecto. Así es con la vida espiritual. Por eso traemos a los hijos a la iglesia. No les gusta a algunos de ellos, pero los involucramos. Por cierto, hoy están los niños aquí con nosotros en el auditorio. Y algunos están bien enojados porque pues no hubo clase para ellos. Entonces pues aquí el pastor los está aburriendo, ¿no? Y los papás, sí, que sufra, para que vea lo que nosotros sufrimos. No tiene ese propósito. Por supuesto que usted y yo estamos pensando, papás están pensando en crear en ellos una formación, en instruirles en la importancia de la iglesia, ¿no? La meta es que ellos puedan aprender los principios espirituales y que se sientan cobijados a través de esa práctica religiosa. Y cuando esa práctica religiosa ha logrado su propósito, entonces el niño ya podrá avanzar hacia la madurez. Y cuando al niño no le tienes que decir que ore por algo, sino que él mismo busque al Señor, dirás, ya lo logré. Ya estoy del otro lado, ¿no? Ya estamos del otro lado, ya logramos el propósito. Porque es un proceso formativo. Pero el otro grupo que utiliza la religión es aquellos que han sido tocados en el poder del Espíritu Santo. Y como esto ha sucedido, entonces existe esta hambre de Dios, este deseo de estar en su presencia, el cultivar intimidad, el proveer elementos de ayuda a su vida.
el construir a partir de lo conocido, que son la práctica religiosa, elementos que nos lleven hacia lo desconocido, la intimidad con Dios, la revelación de Dios. Y para eso lo hacemos, porque hemos entendido el favor que hay, la gracia que sostiene, las bondades que existen en la práctica religiosa misma, para aquellas personas que entienden su valor. En el sentido entonces, la religión es formativa por un lado y por el otro sentido es producto de una convicción. Esa convicción que nos lleva a entender los beneficios que hay en la práctica misma. Usar la práctica religiosa para adoctrinar, para someter o para castigar está muy lejos de ser un resultado por sí mismo. María y José entendían muy bien los beneficios propios de la instrucción religiosa. Una señal de convicción es que no descartaron hacerlo. Al contrario, cuando aún tendrían elementos para no hacerlo, decidieron hacerlo. Entendían que era el beneficio para ellos. Le pregunto a usted, ¿entiende usted los beneficios de la práctica religiosa? Vamos, ¿entiende la ganancia de la religión? ¿O se la pasa cuestionando por qué debiera de hacerlo? ¿Qué beneficio? ¿Qué me aporta? ¿Qué me da de ganancia? ¿Qué bondad tengo al hacerlo? Si este es el caso, si usted solamente está buscando el beneficio, déjenme decírselo, como dicen los chavos, de a cuates. Si usted está motivado por esto, mejor busque en el lugar adecuado. ¿Dónde está el problema? Busque la respuesta en el lugar correcto. No es que debiera de ofrecerme la práctica religiosa. Vea dónde está el problema en su propio corazón. Porque es la forma en la que usted está entendiendo o razonando la práctica misma. Una persona que ha desarrollado una vida religiosa está en apertura espiritual o en convicción espiritual. Estas condiciones nos ayudan a entender la dirección de Dios. Podemos recibir su mensaje, podemos entender lo que Dios está haciendo y dar una interpretación adecuada. Tal vez usted se acuerda que el Señor Jesús en ocasiones decidía hablarles a las personas por parábolas, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque ellos no entienden. ¡Wow! Algunos de nosotros se acercaban a Él para preguntarle cosas y no les contestaba. Más bien los evadía. Jesús, en su omnisciencia, entendía que hay personas que estaban listas para escucharle y quien no. Quienes preguntaban por una verdadera hambre espiritual y quien por un conocimiento argumentativo. Quien buscaba obedecer y quien quería filosofar con el Evangelio. Pero cuando Dios encuentra a personas en la búsqueda correcta, entonces tiene la posibilidad de manifestarse a ellos. Y esto es lo que sucede en el texto. ¿Por qué Dios utiliza sus mensajeros? Porque hay quien puede escuchar. ¿Por qué Dios habla? Porque tú estás escuchando. ¿Y por qué estás escuchando? Porque estás preparado para hacerlo. Vea esto en este contexto. Verso 25. Capítulo 2, verso 25. Aquí va el primer mensajero. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Cómo es que vino al templo? Movido por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Pausa aquí. ¿Qué vio Simeón? A un bebé de 40 días.
Nada más. No vio nada más. No vio a Jesús caminar sobre el agua. No vio a Jesús multiplicando el pan. No vio a Jesús levantando un muerto. No vio a Jesús sanando a una persona enferma. No vio nada. Vio a un niño de 40 días. Hace ratito entraba una señora con un bebecito. Por ahí está. ¿Qué edad tendrá ese bebecito? Chiquitito, chiquitito. Vio a una persona. ¿De qué tamaño es un bebé de 40 días? Bueno, no vio nada, solo un bebé. Pero como Simeón estaba en la sintonía adecuada, en el contexto adecuado, y estaba preparado para escuchar la dirección de Dios, entonces en los próximos versículos, Simeón puede orar a Dios y decir: ahora sí puedo morir en paz. Ahora sí puedo bendecir a este pequeño. Y dice acerca de Jesús: Él es la salvación de Dios, la revelación a las gentiles. Él es la gloria de Israel. Y a sus padres que estaban maravillados les dice: este niño será para caída y levantamiento de muchos. Será señal para revelar los pensamientos de muchos corazones. Pero también les dice a ellos: lamentablemente su corazón será traspasado. Hoy entendemos la profecía tocante a Jesús y entendemos la profundidad de las palabras de Simeón. Pero muchos nada más vieron a un pequeño, solo a un bebé y nada más. Y a veces tú y yo solamente vemos lo que es evidente, pero no somos capaces, no tenemos los elementos, no estamos capacitados, no somos instruidos para ver esa dinámica espiritual que está sucediendo por encima de lo evidente. Mire el segundo caso, Ana, verso 36. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, es decir, 7 años de matrimonio, y era viuda hace 84 años. 84 más 7, 91. O sea, tenía 91 años que se había casado, súmele 15. O sea, más de 100 años. Pero vea la condición de esta mujer. No se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¡Wow! Nuevamente, hagamos la transición hacia la pertenencia nuestra. ¿Por qué se revela a José? ¿Por qué se revela a María? ¿Por qué usa a Simeón? ¿Por qué utiliza a Ana? Porque esta es la pregunta importante para nosotros hoy día. Ninguno de nosotros está utilizando la práctica de la circuncisión como un elemento religioso. Ninguno de nosotros utiliza el rito de la purificación ni presenta las tortas, los palominos. Ninguno de nosotros hace el acto religioso. Ese no es el punto, no se pierda. No vaya a ser que piense que mañana tiene que llevar un cordero para sacrificio. No es el punto. El punto es este. ¿Por qué el mensaje fue entregado a ellos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las credenciales de estas personas? Bueno, lo que vemos aquí en la palabra es personas obedientes, siguiendo la instrucción de Dios, sujetas a Él, sensibles a su mensaje, estudiosos de la palabra, meditando en la profecía, con una relación constante con Dios y creciente, justos, piadosos, serviciales, que ayunaban, que oraban. Pues solo que sea por eso. Estos son los elementos fundamentales que bien podrían ser la lista de requisitos para que Dios pueda revelarse a una persona. La religión, el acto religioso. No porque el acto va a ofrecer algo, sino que te va a preparar para ese algo.
Lo que estoy tratando de comunicar es que toda la religión que tú y yo vivimos no va a tener un fin en sí mismo, sino más bien es una preparación espiritual para desarrollar esa intimidad con Dios. Muchas veces yo pido dirección a Dios, pido que se muestre a mi vida, pido que se manifieste, pido señal y hasta exijo respuesta en mi oración. Pero no soy la persona que está lista para escucharle. Si me apura, tal vez en el mejor de los casos, Dios me hablaría por parábolas o se quedaría escribiendo en el piso para no contestar. Porque no es que Jesús no sepa la respuesta, es que yo no estoy listo para escucharla. Y por eso Jesús guarda silencio. Entonces, lo que le estoy invitando a entender es cómo la práctica religiosa nos puede ayudar a, pero no va a ser en lugar de. Porque si el caso es la práctica religiosa, bueno, pues venga a la iglesia, pero véngase temprano. No a las 12, véngase a las 8:30 y estés en los 4 cultos. ¿No? Y terminando de aquí se va a escuchar otra prédica. Se avienta otras 4 o 5 en YouTube. Digo, para que amarre, ¿no? O va a leer la Biblia, póngase a leer la Biblia todo el día. O va a servir, métase en 5 ministerios. Porque si lo que pensamos es que la práctica misma me va a dar el resultado, pues entonces hagamos más prácticas. ¿Me estoy explicando? Y esa no es la meta. Y ese no es el punto. Esa no es lo que estamos buscando de. No venimos a la iglesia para que Dios nos ponga asistencia, para que nos ponga palomita. No venimos a eso a la iglesia. No hacemos un devocional o estudiamos la palabra para tener mayor conocimiento, ese conocimiento que solo envanece. No servimos para saciar nuestra conciencia. No tenemos un ministerio porque tenemos tiempo o porque estamos aburridos o para tener cierto sentido de control, de poder, de influencia o de realización. No cantamos en un culto, no bendecimos para tener ayuda en el futuro, no oramos o ayunamos para que Dios conceda mi petición, no cultivamos relaciones para tener a quien llamar en caso de aflicción, no perdonamos para quitar estorbos hacia el cielo, no ofrendamos para hacer el pago de la membresía espiritual, ni tampoco una alcancía hacia el cielo. Si tú estás en esta dinámica, estás fuera de la brújula espiritual. Está descalibrada tu brújula. Y si lo haces por eso, híjole, pues ya te perdiste. Y si esa es tu motivación, no lo hagas. Mira, qué necesidad. Quédate en tu casita, un chocolatito a las 12, pones la prédica en YouTube. Si no es el cumplir con el ritual, no es esa la meta, no te pierdas de vista. Si usted lo hace por algunas de estas motivaciones, mejor haga una cosa más placentera. Porque la práctica religiosa misma tiene como propósito el prepararnos para la experiencia espiritual mayor. Cuando venga un Simeón a ti, cuando se presente una Ana delante de ti, cuando el Espíritu de Dios se manifieste a ti, y entonces tú estás listo para entender qué es lo que está haciendo. Y entonces las experiencias de tu vida, la enfermedad, la adversidad, la pérdida del trabajo, las situaciones, las condiciones de lo que sucede en tu vida, aún cosas buenas y cosas malas, ya entiendes porque estás en la sintonía, estás en el contexto donde eres capaz no de ver la situación misma, sino el propósito de lo que Dios está haciendo a través de esa circunstancia, porque estás en la sintonía espiritual. Y entonces, Señor, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo puedo aprender a
a soltar las manos en esto? ¿Cómo puedo abrir mis manos? ¿Qué me lleva, Señor, a realizar en este contexto? Porque yo ya estoy en la condición donde puedo escucharte hablar. Estamos terminando este 2024. No le voy a pedir que evalúe este año. Digo, ya para qué, ya se acabó. Lo que quiero retar es que haga una evaluación para este año que empieza. Cierre sus ojos un momento y reflexione en estas preguntas. ¿Qué puedo hacer para crecer espiritualmente en este 2025? ¿Qué disciplina, qué práctica religiosa me va a ayudar a tener un escenario más favorable donde Dios se manifieste a mi vida? ¿Cómo puedo desarrollar esa dependencia con Dios? Piensa un momento en esto. Siga ahí con los ojos cerrados. A lo largo de esta semana estaremos hablando en los devocionales en línea sobre disciplinas espirituales. Pero usted ya las conoce. Usted las ha escuchado. ¿Qué le puede ayudar a usted? ¿Cómo puedo crecer en esta área? ¿Ya lo tiene claro? Bueno, haga metas. ¿Qué es esa meta? Póngale tiempo. Ponga horario. Ponga aquellas cosas que pretende lograr. No es con nadie, es usted y Dios. Señor, yo quiero construir intimidad contigo. Yo quiero estar atento a lo que tú tienes por decirme en este año. Yo quiero entender lo que estás haciendo, no solo en mi vida, sino alrededor de lo que es nuestra área de influencia. Pero, Señor, necesito cultivar esta intimidad contigo. Ayúdame. Ayúdame a desarrollar estas prácticas espirituales que son los elementos desde los cuales estaré en la sintonía adecuada para escucharte, para entender tu propósito, para darle sentido a lo que está sucediendo a mi alrededor y sobre todo para corresponder, para actuar en consecuencia. Señor, muéstrame el área de crecimiento espiritual y llévame hacia una intimidad mayor contigo en este año que inicia. Tú no fallaste en el 2024, fui yo. Pero no quiero más. Yo quiero un año 2025, el año donde crezca espiritualmente en el entendimiento y en el discernimiento de lo que tú estás haciendo. Para que sepa, Señor, en tu sintonía y en la música que estás tocando, cuál es el acorde que me toca a mí, dónde entro y qué puedo hacer. Quiero dejar este tiempo en tus manos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo
info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.